Bueno, en la clase de hoy, la idea es dar un breve pantallazo con respecto a, a los límites, digamos, del suelo. Un poco mencionarlos un poco por arriba porque los van a ver también en la práctica, con una descripción más importante, porque el punto de vista, digamos, de los ensayos termina siendo eh, eh, bastante gráfico y muy bueno para entenderlos, los conceptos. Y mencionar algo con respecto a esfuerzos efectivos, que básicamente también lo van a ver dentro de la práctica en varios ejercicios. Y bueno, lo que vamos a ver nosotros dentro de esta parte es la teoría de este tema. Hemos mandado dos links, uno que dura hasta las 20:25, creo, y otro que arranca 20:30. Eh, Así que bueno, la idea es que aprovechemos el tiempo en este, bueno, luego pausamos esos 5 minutos y volvemos al otro link. Bien, bueno, ahí admito los que quedan. Ok. Bueno, entonces en principio lo que queríamos mencionar es con respecto a los límites de Attenberg. Corro esta pantalla. Ok. A los límites de Attenberg y bueno, qué es lo que implican, qué es lo que indican. ¿Sí? Eh, en principio, bueno, es importante mencionar el concepto de la plasticidad que estuvo explicando el ingeniero Almésica en la clase pasada, ¿bien? Que obviamente es propia de los materiales arcillosos, cuando mencionaba con respecto a los distintos estados en los que puede tener. Eh, esta referencia a los distintos estados, ya sea más líquido o esa forma semisólida que se puede moldear, o la parte sólida y la explicación del fenómeno de Stiction. Las definiciones con respecto a los límites de los distintos estados está dada por los límites del suelo. Bien. Acá pueden ver, bueno, el primer estado es el estado sólido, en el cual, bueno, se comporta el suelo 100% como un sólido, con un contenido de humedad muy bajo, digamos, ¿no? Nunca cero, pero un contenido muy bajo. Luego tenemos dos límites, dos estados adicionales, que es el no plástico, plástico y líquido. Las diferencias entre un estado no plástico y un plástico es el límite plástico, ¿sí? Que se determina a través de un ensayo, y entre el estado plástico y el estado líquido a través del límite líquido. ¿Bien? Estos estados son función principalmente de la composición de las arcillas, ¿bien? Y como hablamos, el contenido de humedad principal, porque cada uno de estos límites son en sí porcentajes de humedad que cumplen con esta condición. ¿Bien? Bueno, como dijimos, el estado seco tiene un bajo contenido de humedad, el semisólido tiene una humedad media, el plástico, bueno, es el que nosotros hablamos, que tiene un elevado contenido de humedad y una alta, digamos, trabajabilidad del suelo, y bueno, y el límite líquido. Eh, de estos, obviamente los contenidos de humedad en esta barra son incrementales hacia la derecha, y acá se marcan, bueno, los dos índices más importantes, que es el límite plástico y el límite líquido, perdón, límites, no índices. Y luego se puede calcular un valor que es importante, que es el índice de plasticidad, que es la diferencia entre el límite líquido y el límite plástico. Bien. El límite líquido en sí es básicamente una herramienta para clasificación del suelo. ¿Sí? Nos ayuda a poder categorizar el suelo con varias de las metodologías dentro de las distintas clasificaciones posibles del suelo. Y nos ayuda también quizás en cumplimientos de pliegos o de licitaciones, cuando buscamos una cierta categorización de suelos para cumplirlos, ¿bien? O sea, manejar el contenido de humedad, ¿bien? El límite líquido
que es el primer índice importante que mencionamos, que es la división entre la zona no plástica y plástica. Es básicamente un porcentaje de humedad, que cuando en un examen se pregunta la definición del límite, siempre es el porcentaje de humedad, el cual hace que la definición propia está dada por el mismo ensayo, ¿sí? Me adelanto un poquito. Este es el equipo que van a ver en la práctica con el que se determina el límite líquido. Bien, el equipo se llama el Cascador de Casagrande. Es una cápsula metálica en la cual se coloca el suelo, ¿sí? Y el suelo se enrasa a la parte superior de la cápsula, y se le realiza una ranura con un aparatito para hacer esa ranura, un ranurador, y el aparato tiene un excéntrico, permite el levantar con esa manivela, levantar el cascador y que golpee en una placa metálica de la base, y a través de una cierta cantidad de golpes es que se determina el límite. O sea, básicamente es cuando nosotros tenemos esta ranura patrón, ¿sí? Y se deja caer desde 1 centímetro, y después de 25 golpes, la ranura se cierra en toda la longitud, que mide 12,7 milímetros. ¿Bien? O sea, si vamos a la definición propia del límite líquido, es aquel contenido de humedad el cual produce que se cierre una ranura patrón a través de, bueno, en el ensayo del Cascador de Casagrande, caído desde una altura de 1 centímetro después de 25 golpes. ¿Bien? De nuevo lo van a ver bien en la práctica. Lo que se hace con este ensayo básicamente se va de menos a más humedad, se va agregando, se van midiendo, en cada una se van haciendo unas pruebas con ciertos contenidos de humedades, y estas pruebas, bueno, van determinando si o se abre antes de tiempo, significa que está excedido de humedad, o no se termina de cerrar, significa que le falta adicionar más humedad a la muestra para cumplir. ¿Bien? Se hace este trabajo, digamos, determinando esos contenidos de humedades hasta encontrar el punto en el que se produce exactamente este fenómeno que explica este ensayo. ¿Bien? Obviamente la muestra se extrae, se pesa seco o sea, húmedo y seco para saber la diferencia en el contenido de humedad, y eso permite determinar con unas simples fórmulas cuál es el límite líquido. Bien. Bueno, el límite líquido está afectado fundamentalmente por la velocidad en la que se realiza, que la superficie se limpia. Hay muchos parámetros más que lo van a ver bien en práctica. Entiendo que no es algo que no es bueno darlo para después que lo vuelvan a ver. ¿Bien? Y luego tenemos el otro que comentamos, que es el límite plástico, que es la diferencia entre plástico y no plástico. ¿Bien? Este análisis es bastante, digamos, subjetivo, porque está muy dependiente de la mano del operador. ¿Bien? Lo que se hace es, se toma una muestra de suelo y se hace un amasado de la muestra como para generar una sección tubular, ¿bien? Hasta compatibilizarlo, digamos, de 3 milímetros, que siempre se encuentra en el laboratorio con una barrita patrón, ¿bien? De ese espesor, como para compararlo. Y bueno, esta se maneja sobre una superficie de vidrio o algo que no permita la pérdida de humedad. ¿Bien? Una vez que se logra, digamos, esta barra de 3 milímetros, luego, después de esto, si se continúa amasando, se resquebraja la muestra. O sea, justo el límite en el cual se llega a lograr
esta forma tubular de la sección a través de un amasado sin resquebrajar. ¿Bien? Entonces, bueno. Perdón, Marcelo. Sí, César, cuando quieras, si querés. No, es que ahí están avisando a algunos alumnos que no han podido entrar, están en sala de espera. Perdón, me perdí, no los acepté. Bastante. Ok, gracias, César. Bueno, entonces de vuelta los distintos estados, un poco también para los nuevos, los distintos estados de comportamiento del suelo, desde sólido hasta líquido, se determinan a través de una serie de ensayos que van a ver bien en la práctica. Perdón que pongo en mute a alguien que hacía ruido de fondo. Que se determinan en la práctica, todavía van a ver bien los ensayos, decimos la introducción, bien, lo importante sobre la teoría es la definición de qué es lo que significa cada uno, bien, que quizás lo que puede entrar dentro de un examen, o un poco lo más importante es la parte de vista 100% teórica, bien. Bueno, y lo que comentamos es que se obtiene el índice de plasticidad, bien, que es básicamente la diferencia entre el límite líquido y el límite plástico. Bien, esto se correlaciona, como dijimos, con la categorización de suelos, ¿sí? Y además puede ser un índice con respecto a la actividad de la arcilla, bien. Si domina, digamos, la parte expansiva de la arcilla, tiene baja actividad, media o alta, ¿bien? Que eso también está un poco relacionado con el contenido, digamos, de la arcilla, ¿sí? Bueno, no sé si tienen alguna duda hasta ahora, quieren que pasemos al siguiente tema. Este tema de vuelta es muy práctico, así que es más bueno verlo en el laboratorio o ver los ensayos, cómo se hacen y cómo se determinan, ¿sí? Bueno, lo que queríamos mencionar es un punto que es bastante importante, porque es, digamos, la base de todos los problemas geotécnicos y de todo lo que van a ver hacia adelante, que es el principio de esfuerzos efectivos. Bien. ¿Cuál es la base de este principio? ¿Sí? Dentro de la masa del suelo, como habíamos mencionado en la clase anterior, nosotros tenemos la misma estructura del suelo, o los granos del suelo, como uno de los componentes, ¿bien? Pero no es el 100%, o sea, dentro de la masa de vacíos de un suelo, una parte lo ocupan las partículas, otra parte lo ocupa el aire o lo puede ocupar el agua, ¿bien? Entonces, cuando esa misma masa de suelo está sometida a un esfuerzo, ¿bien? Se hicieron varias pruebas en su momento porque se determinaba que había una diferencia que no podían captar con respecto a los esfuerzos del suelo mismo medido, ¿bien? Y la determinación que hizo Terzaghi en su momento es básicamente, hay una proporción de estos esfuerzos que toma el agua, de otra proporción que toma la estructura del suelo, ¿bien? Ese es el principio, digamos, del esfuerzo, del principio de esfuerzos efectivos, ¿bien? Para ejemplificarlo, bueno, hay la forma más gráfica es un perfil de suelo, en el cual, bueno, nosotros tenemos un nivel freático, una cota de nivel freático coincidente con el nivel de terreno, y un área digamos, de análisis con una sección en su base que pasa en esta sección X a X, ¿bien? Bueno, lo primero que se puede determinar es el peso de la columna del suelo, ¿bien? El peso de la columna del suelo, que se determina acá como W, es la suma del peso del suelo
más el peso del agua. ¿Bien? A partir de ahí viene la diferencia con respecto a la parte de los esfuerzos efectivos. ¿Bien? En esta sección, en este área de análisis, nosotros tenemos dos componentes principales, digamos, el peso de este agua y el peso del suelo. ¿Sí? Se hace una determinación con respecto a lo que se llama esfuerzos efectivos. ¿Bien? Y vendría a ser el peso del suelo menos el empuje hidrostático del agua. ¿Bien? A través de esa eliminación, de la incorporación del empuje hidrostático del agua, es que le volvieron a coincidir las mediciones que se hacían o los cálculos con las pruebas que hacían realmente en campo a Terzaghi, porque consideraron el aporte, digamos, del agua o el empuje hidrostático dentro de la determinación de esfuerzos en la masa del suelo. Bien. Bueno, acá vamos un poco siguiendo con el ejemplo de lo que analizó Terzaghi. El peso total, digamos, podría ser la suma del peso efectivo más el empuje hidrostático más el peso del suelo, de las partículas. Bien. Se hace, bueno, por el principio de Arquímedes, esto es Rho, ¿bien? Cuál es el peso del agua, ¿bien? El peso del suelo, y aplicado la fórmula de Arquímedes al empuje hidrostático, ¿bien? Si nosotros sabemos, bueno, llegamos a esta fórmula de acá, si nosotros sabemos que el volumen total es el área por la columna vertical Z, ¿sí? O la altura de la columna vertical, podemos determinar que el peso total de la columna del suelo, así como lo habíamos puesto como el peso del suelo más el peso del agua, es igual al peso efectivo más ρ del agua por W por G por Z. O sea, ρ del agua, ρW, por G por la altura de la columna de agua. Bien. Esto lo estamos viendo en función de pesos, pero se puede extrapolar a presiones. ¿Sí? Si nosotros lo dividimos por el área, a los esfuerzos tenemos una presión. Y acá, bueno, caemos en la fórmula principal del esfuerzo efectivo, que es algo que de vuelta van a ver durante toda durante toda la cátedra, y es que la presión total es la suma de la presión efectiva más la presión hidrostática. ¿Bien? Esta fórmula es lo más esencial dentro de cualquiera de los cálculos y permite, digamos, hacer diferenciación con respecto a si se trabaja en condiciones con agua o sin agua a través del manejo de las presiones efectivas. ¿Bien? No sé si esto queda claro, es importante que lo tengan bien claro porque en serio es bastante importante para todo el resto de la cátedra. ¿Sí? No sé si tienen alguna duda de esto. Profe, disculpe, a mí se me cortó, me parece. ¿Qué era el coeficiente mu? Es el empuje hidrostático. Perfecto. Bien. Perfecto, gracias. La presión hidrostática. Bien. Profe, ¿podría volver a decir lo que es la última formulita, por favor? Ok. Bueno, la presión total, ¿sí? Es la suma de la presión efectiva más la presión hidrostática. O sea, el sigma total es el sigma prima, que los primas siempre se usa para hablar de condiciones efectivas, ¿bien? Más la presión hidrostática, ¿bien? Que es el aporte del agua, digamos, ¿sí? Sí, perfecto, gracias. Ok. Bueno, en muchos de los ensayos que se hacen, en muchos de los cálculos que se hacen hacia adelante,
tienen que tener mucho cuidado con respecto a las determinaciones, a esas comillas, o esa comilla que se pone para la consideración de los esfuerzos efectivos o esfuerzos totales. En ese sentido, les permite saber bajo qué condiciones se están mostrando los resultados o se está trabajando en los distintos ensayos, o sea, con condiciones totales o con condiciones, digamos, efectivas. ¿Bien? No sé si, César, tenés algo más que aportar, no sé si podés hablar mucho. ¿Cómo, Marcelo? Perdón. No, si tenías algo más que aportar a esto, no sé si podías hablar mucho, realmente. Mira, sí, el tema es que cuando hablo seguido me vuelvo a congestionar. No, lo que les quería decir, que lo que les acaba de referir el ingeniero Guevara, tómenlo con mucha seriedad, porque nosotros normalmente nos pasa que todos los problemas que vienen de ahora en adelante tienen que ver con ese principio fundamental, que es el principio de esfuerzo efectivo, que es tremendamente sencillo, aparentemente, pero tremendamente conceptual. O sea, básicamente lo que dice esa ecuación es que los esfuerzos en el suelo, contrariamente a lo que ustedes han visto en cualquier elemento sólido, ¿cierto? Una columna de hormigón, una columna de acero, todo el esfuerzo exterior lo resiste interiormente un solo material. Mientras que en el suelo, los esfuerzos externos, los esfuerzos originados en el edificio, en las zapatas, en las bases, se dividen en dos elementos. Por una parte, las partículas sólidas del suelo, y por otra parte, el agua contenida en el suelo también es capaz de tomar esfuerzo, porque el agua es incompresible. O sea, mientras el agua dentro de la masa del suelo esté confinada, no se le permita un escurrimiento sencillo, simple, el agua también va a tomar esfuerzo. Pero ¿cuál es la condición o la contraprestación, digamos así? Que el agua solamente es capaz de tomar esfuerzos de compresión y no de corte. Y el suelo, las partículas del suelo, toman esfuerzos de compresión y de corte. Por eso es que es muy importante, cuando se analizan los esfuerzos externos, para analizar los esfuerzos internos, cómo se descomponen esos esfuerzos internos. O sea, les vuelvo a repetir el concepto. Cuando teníamos un material sólido, los esfuerzos externos eran iguales que los esfuerzos internos. O sea, los esfuerzos internos se repartían homogéneamente en el material. Mientras que en el suelo, los esfuerzos externos se dividen en dos. Por una parte el suelo y por otra parte el agua. Por eso, la fórmula que la presión total es igual a la presión efectiva, a la presión intersticial, está diciendo eso. Los esfuerzos externos son igual a los esfuerzos internos efectivos en el suelo más los esfuerzos internos en el agua. Cuando el agua no existe, no hay agua en el suelo, los esfuerzos totales externos son iguales a los esfuerzos totales internos en el suelo. O sea que el suelo, las partículas del suelo, absorben el 100% de las cargas exteriores. ¿Se entiende bien el concepto? Es muy importante que, yo se los vuelvo a insistir, parece sencillo, pero es extremadamente conceptual. Obviamente que lo vamos a ir profundizando a medida que vamos desarrollando la materia, pero es importante que manejen perfectamente este concepto. Bueno, Marcelo, no sé si vos tenés algo más que agregarles en esta etapa. No. Okay. ¿O alguna consulta? Profe, disculpe, a mí me quedó una duda de qué significa G. Volvamos, Marcelo, a revisar en el No sé, PowerPoint. profe, si me estaba hablando y tiene el micrófono apagado. No, Sí, le decía a Guevara, al ingeniero Guevara, que por favor revisen el PowerPoint la pregunta, a ver a qué se refiere. me parece que lo que está refiriendo es esta G. Bien. Sí, exacto, profe. Sí,
Sí, bueno, básicamente viene de Arquímedes, ¿sí? El principio de que todo volumen, digamos, del peso total es función del volumen desalojado, es PG, digamos, es la aceleración de la... Entonces, cuando nosotros tenemos en cualquier, digamos, o sea, si vos querés calcular por un lado la aceleración, digamos, el empuje hidrostático en cualquier lugar, podés aplicar directamente, obvio que consideren que estos son ρ, ¿bien? El ρ del agua, ¿por qué? Por el volumen total, como el empuje hidrostático en cualquier, digamos, en cualquier lugar. Y luego eso lo puedes, digamos, llevar a presiones generales de emisión por área y tenemos en MU, digamos, que hablamos de la presión, digamos, hidrostática. No sé si está claro Sí. responder tu pregunta. O sea, G es la aceleración de la gravedad. Uh-huh. No Sí, sé si se ingeniero, refería a gracias. esa. Sí, no lo había entendido bien. Es Okay. para pasar la densidad unitaria a un esfuerzo. Perfecto. ¿Se entiende? Porque está tomando el peso de todo ese volumen de suelo. Entonces está pasando pesos unitarios a esfuerzos, por lo tanto lo tiene que multiplicar por la aceleración de la gravedad. Ok, ahí está corregido los ρ, para que se entienda que el W es un subíndice, digamos, del ρ del agua. Ingeniero, yo tengo una duda. Sí. En el caso de, bueno, la fórmula final, en el caso particular que tengo un suelo arcilloso, tengo entendido que las láminas, o sea, la forma que tiene la arcilla, contiene una especie como de lámina de agua que no se puede quitar. ¿Eso se considera como que es todo sólido, el suelo, o sea, sigma igual a sigma prima? Sí, sí. El agua absorbida con D es parte de la partícula de suelo. Está ligada molecularmente a la partícula de suelo. Por lo tanto, cuando yo tengo agua absorbida, no genera presión intersticial. O sea, es más, ustedes lo observan al suelo y no la advierten esa agua. El suelo está, hasta cuando el suelo arcilloso está pulverizado, ya no tiene cohesión, tiene agua absorbida. O sea, tiene moléculas de agua firmemente fijadas desde el punto de vista molecular. Hace falta muchísima temperatura, muchísima energía para quitar esas moléculas de agua, que en condiciones normales, en condiciones atmosféricas normales, no se quitan. ¿Se entiende? Sí, perfecto, entendido. No forman parte de la presión intersticial, de MU. La presión intersticial se forma exclusivamente con agua libre. Claro, forma parte del propio suelo entonces, perfecto. Profe, yo tengo una duda también. ¿Sí? Usted dijo que bueno, estos esfuerzos que iban a llegar al suelo iban a generar esfuerzos internos, tanto en el suelo como en el agua. Esto puede generar que el agua tienda a fluir por el terreno, ese peso que cae encima. Me lo imagino también como si fuera una esponja llena de agua que yo le estrujo, por ejemplo. No sé. Exactamente. Es bueno que hayas entendido conceptualmente ese funcionamiento, pero particularmente ese fenómeno que estás describiendo vos, lo vamos a ver más adelante en otro proceso de la geotecnia que se llama consolidación. Pero es exactamente eso que acabas de decir. Es como una esponja, que la esponja representaría a las partículas del suelo y el agua, lo contenido en esa esponja. Cuando vos exprimís la esponja, el agua se expulsa, ¿cierto? Y la esponja se va achicando. Ese fenómeno, particularmente, lo vamos a ver como una particularidad del principio de esfuerzo efectivo. Ya lo vamos a ver más adelante, unas 3 clases más adelante,
y ahí van a terminar de cerrar todo este principio de esfuerzo efectivo. Pero es muy bueno que hayas interpretado ese concepto, el de la esponja, porque nosotros a veces lo damos como ejemplo en una clase posterior a esto, y les viene bien para que tus compañeros también se hagan esa composición de ese fenómeno, cómo funciona. Buenísimo, profe, gracias. Una aclaración solamente rápida. Recuerden que esto estaba en función del nivel freático coincidente con el nivel del terreno. Podemos tener casos donde no son coincidentes y obviamente hay que representar la proporción, digamos, que tenemos asociada a la presión intersticial y al nivel freático existente. ¿Bien? O sea, van a diferir el volumen total del considerado para la presión intersticial. ¿Bien? Profe, Sí, adelante. en el caso de que el nivel freático estuviera por debajo del nivel del terreno, ¿cómo considero ahí la tensión final, por ejemplo? Bueno, a la parte de la presión intersticial, digamos, estaría afectada no por el Z total o por la altura total, sino solo por o sea, por la diferencia entre la altura total y la altura saturada, digamos. ¿Sí? Hay una fórmula desarrollada en el libro, y con eso, digamos, sirve para este tipo de ejemplos no tan básicos, digamos, como para entender el concepto, sino como para aplicarlo ya cuando hay diferencia de nivel de terreno y de freático. ¿Bien? Sí, en realidad el esquema que les mostró el ingeniero es para representar y deducir las fórmulas. Obviamente que ese es un caso único y no es un caso común. El caso más común es que el nivel freático esté por debajo del nivel de la superficie, pero la fórmula sigue funcionando igual. O sea, van a tener el agua a otro nivel, va a tener otra presión hidrostática el agua, y la aplicación de la fórmula es exactamente la misma. Ya van a ver en los ejercicios que les van a dar más adelante cómo van a justamente calcular la presión en el suelo a distintas profundidades y con distintas condiciones de la napa freática. Bien, entonces, a ver si lo entendí. En este caso, de que el nivel freático está al mismo nivel del terreno, lo que estoy considerando es que el agua que está contenida en este área me está colaborando con la presión hacia o sea, me está colaborando en resistir los esfuerzos que yo le voy a poner encima del terreno, ¿verdad? No. En este caso va a depender de lo que hablamos recién. El agua a veces tiene capacidad de resistir esfuerzos y a veces no. Es un poco lo que les dije recién. Cuando el agua está confinada y no se puede escapar del terreno, tiene posibilidad de resistir esfuerzo. Es como que si el agua, si el terreno, supongamos, este terreno que está en la gráfica, es una arena o una grava que tiene una gran permeabilidad, digamos así, el agua no va a tener capacidad de absorber, porque cuando yo la comprime, el agua se va a escapar del suelo. Entonces no tiene la más mínima capacidad de resistir esfuerzos. En los suelos finos, nos estamos adelantando un poco a la interpretación, pero es bueno que ustedes pregunten estas cosas porque evidentemente les está despertando el entendimiento de lo que estamos queriendo reflejar. En los suelos finos, suelos muy poco permeables como las arcillas, cuando yo lo comprimo, el agua no puede escapar fácilmente. Entonces, los esfuerzos exteriores se resisten en la masa del suelo a través del suelo y del agua. O sea, el agua, al no poder escapar rápidamente, es comprimida y parte del esfuerzo externo lo está tomando el agua. Ahora, el agua no es compresible y se va a quedar eternamente en el suelo, sino que va a escapar.
con mayor o menor velocidad, a la larga el agua se va a escapar del suelo porque todos los suelos tienen una permeabilidad, todos los suelos tienen una porosidad. Entonces, el agua va a ser capaz de resistir esos esfuerzos durante un tiempo. Eso es lo que vamos a ver en lo que yo les refería recién, que es el ensayo de consolidación. Acá lo que se está buscando es afirmar el concepto del principio de esfuerzos efectivos. O sea, básicamente que ustedes sepan que cuando yo aplico una fuerza exterior, dependiendo de las condiciones del suelo, la resistencia interna del suelo se hace a través de las partículas y del agua. Cuando no hay agua, lo resisten solamente las partículas. Y cuando hay agua, depende de la permeabilidad del suelo, de la posibilidad que el agua tenga de escapar o no del suelo. Eso está diciendo el principio de esfuerzo efectivo. Bien, gracias. Si les parece, nos pasamos al otro link en 5 minutos. Bueno, y ahí, bueno, Juan, no sé si estabas con la mano levantada, ¿querías hacer una consulta? ¿O ya estuvo? Sí, ingeniero, quería hacerle una pregunta. Bueno, si se corta, nos pasamos tipo de al comportamientos. Dale. Bien, Pero, ¿puedes ¿ocurren en repetirlo? los acuíferos, en un acuífero libre, por ejemplo? Si este tipo de comportamiento puede ocurrir en lo que puede ser un acuífero libre. No sé a qué te referís con un acuífero libre. Eso lo habíamos visto, si no me equivoco, en hidráulica, y hablaban al respecto de los acuíferos que tenían cierto nivel freático, que siempre estaba por debajo del nivel de terreno, y que, por lo que había entendido yo en su momento, ocurría esto que decía el compañero, que en su momento cuando el agua circulaba podía llegar a circular bajo el suelo, y el suelo terminaba comportándose prácticamente como una esponja. No necesariamente el agua, a ver, si hablamos de circulación del agua, es delicado, porque hay que ver, normalmente el acuífero tiene un afluente y tiene un drenaje. Todo acuífero tiene un afluente y tiene un drenaje. El mecanismo de circulación puede ser prácticamente imperceptible, o sea, normalmente cuando nosotros tenemos un acuífero, la circulación es muy lenta. Entonces, a los fines prácticos se comporta como que el agua está estáticamente incorporada al suelo. Y el acuífero, por supuesto, cumple con estas condiciones. Pero lo importante es que ustedes entiendan que a una cierta presión, como la pregunta que hizo recién otro compañero, no necesariamente el nivel freático tiene que estar a nivel de superficie, puede estar 1 metro, 2 metros más abajo, pero hacen este mismo desarrollo, el mismo desarrollo que se presentó en el PowerPoint, lo hacen con el suelo con una altura y el agua con otra altura, hacen la misma deducción de fórmula y van a llegar a una expresión similar, pero en definitiva, la presión en el plano XX a una cierta profundidad va a ser siempre la suma de la presión efectiva y la presión intersticial o la presión hidrostática del agua dentro del suelo. Esa condición se cumple en cualquier situación posible. En todas las situaciones del suelo se cumple que la presión total externa es igual a la presión efectiva entre las partículas más la presión intersticial. Ok, muchas gracias, profe. Ok. Bueno, pausamos unos minutos, nos cambiamos al otro link, ¿ok? Bárbaro, profe. Profe, yo le quería preguntar más o menos a qué hora termina la clase, porque vi en el cronograma
que era hasta las 21:30, puede ser, pero en autogestión a mí me sale hasta las 23:30. La No sé parte si de teoría solamente. los martes, o no sé si lo interpreté mal el cronograma, pero en fin, quería saber hasta qué hora aproximadamente era Que la clase después de la clase de los martes. nuestra arranca el ingeniero Bus, ¿está, César? Bueno, en teoría normalmente arrancaba el ingeniero Magaña con la parte de práctica. Después de que nosotros teníamos teoría, terminábamos a las 9, y ahí arrancaba el ingeniero Magaña. O la parte de práctica, digamos, ejercicios de práctica. No sé cómo estará. Entiendo que está igual. No sé si escuchas bien, César, o puedes hablar. Bueno, ahí nos pasamos en el otro y ahí Bueno. te termino de confirmar. Sí, Salto, ¿ok? gracias. Con nada. Bueno, nos vemos en el otro.
No sé si está Sol, o no, el alumno que consultó con respecto al horario está bien, es profe. hasta las, sí, es hasta las 23. El ingeniero Diego Bus va a la parte de práctica, así que ahí estoy conversando con él a ver cómo tiene planteado. No sé si ya han tenido alguna clase de práctica. Yo la verdad que la semana pasada falté, por eso le consulto, pero no sabría. Pero bueno, no pasa nada. Yo solo quería saber eso. Muchas gracias. César, ahora sí nos escuchas. Bueno, ahí estoy intentando ubicar al ingeniero Bus, a ver si pueden ya iniciar la parte de práctica ahora mismo. Eh, Así que si me esperan 2 minutos, ahí les cuento si va a ser por aquí mismo o en otro link. Un segundo. Una consulta, ¿están todos ya en el grupo de WhatsApp? ¿Hay alguien que no? Yo no, profe. Ok, dame un segundo y te paso el link. Profe, ¿lo pasa directamente al chat de acá del Zoom? Porque yo Dale, tampoco- dale. Sí, lo paso ahí. Facilitación. Hacer. Ok, ahí lo puse en el chat. Confirmen si les llega. Ahí llegó, profe. Ok, ok. Bueno, agréguense los que no estén, por favor, así están todos, bueno, al día de las novedades. Y bueno, lo estamos intentando ubicar al ingeniero Bus, pero si quieren tomarse un descansito hasta que arranque Diego y ahí les aviso si es un link diferente, se los envío directamente por WhatsApp, ¿ok? Ok, profe, está agregado. Ok, bueno, muchas gracias.
¿Ahí me escuchan? Sí, Bueno, ingeniero. ok, ahí les aviso por WhatsApp, pero el ingeniero Bus ahí me comenta que ya dejó la clase grabada en el aula virtual, ¿bien? Como para evitar problemas de conexión, y está disponible a partir de las 21:30. Así que, bueno, cualquiera, si llegan a tener cualquier inconveniente para ingresar, nos avisan por WhatsApp, y bueno, que la vean, digamos, cuando quieran, la tienen disponible a partir de las 21:30, ¿ok? Profe, entonces no cursamos ahora, digamos, en vivo, vemos esa clase. Exacto, está bien. grabada, si la pueden ahora a partir de las 9:30 o después. Me pidió también el ingeniero Bus que le recuerde, si puede ser, el tema de la formación de los grupos, ¿sí? Del envío de los integrantes de los grupos, para que ya puedan avanzar con esa organización, ¿sí? Les aviso también, bueno, les mando ese texto también en el WhatsApp para que lo tengan todos, y bueno, nada, damos por terminada la clase entonces. Ok, profe, muchísimas gracias. Muchas gracias, profe. Nos vemos. Adiós, muchas gracias. Ok, gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Adiós. Luego, ingeniero.